Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Hola, les habla Isabel Rodríguez. Que Dios me los bendiga y sean bienvenidos a este programa de Casita Bendición. Es para mí un regalo muy grande de Dios el poder volver a estar con ustedes una tarde más. Es algo muy grande y muy especial porque qué lindo compartir con los hijos de Dios. Vamos a dar los informes que siempre hay que dar. Dice así: tengan todos muy buenas tardes, amigos oyentes de su programa Hablando con Dios, que Casa de Bendición lleva a todos ustedes cada lunes al ser las 5 de la tarde. Es nuestro sincero deseo poder edificarlos e instruirlos de acuerdo con la palabra de Dios, mediante temas que edifican las familias de nuestro país. Asimismo, para llevar una voz de esperanza y aliento en medio de estos tiempos tan difíciles, en donde se ven amenazadas nuestras familias y nuestros hijos. Gracias por abrir las puertas a este programa que cada semana llevamos a todos. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Casita Bendición es un ministerio de nuestra Iglesia Católica que se dedica a la reunión y formación de personas, de acuerdo con la palabra de Dios. Tiene su sede principal en Sabanilla de Monteboca y reúne a las personas en diferentes grupos a lo largo de la semana. Los lunes por la noche a las 7 hay reunión de matrimonios o parejas en noviazgo. Martes en la mañana a las 9, reunión de señoras casadas. Miércoles a las 6 de la tarde, asamblea general. Jueves a las 6:30, reunión de varones. Y sábados a las 5:30 de la tarde, asamblea general. Igualmente nos reunimos el último viernes de cada mes a las 7 de la noche para dar gracias, bendecir al Señor por las bendiciones recibidas durante el mes y asimismo consagrar el mes que continúa, presentando nuestras peticiones y proyectos para orar durante el mes. También usted puede utilizar esta plataforma para sus empresas, productos y servicios. Pues para eso puede comunicarse a los teléfonos 22 53 13 17 o al 83 18 73 61.
para obtener citas de consejería, consultas o dudas de los programas presentados, o bien para incluir su anuncio, con gusto estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga. Espero que todos la hayan pasado bien. Vamos a hacer una oracioncita, porque recuerde que para estas charlitas siempre, siempre hay que invitar al Señor. Así es que pongámonos en actitud de oración y vamos a donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad Santa, primero que nada para alabarlo, para bendecirlo, para darle gracias. Por eso, Dios mío y Señor mío, aquí estamos un día más contigo. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, en todo momento, en toda parte, en todo lugar. Señor, danos tu bendición en este día. Danos tu paz. Cúrenos con tu sangre preciosísima. Esconde nuestras vidas en ti y líbranos de todo mal. Padre eterno, gracias por este día, gracias por tener vida, gracias por poder tener ojitos, manos, por poder caminar. Gracias por ese amor tan grande que tú nos tienes, porque tú nos amas como nadie nos puede amar. Tu amor es incondicional, tu amor es perfecto, santo, puro, grande, poderoso, porque es ese amor que ama a pesar de todo. Ese amor que nos tiene, haz que tú en tus maravillas, Señor, sabemos que somos comprendidos, que somos amados, perdonados, que somos valiosos para ti. Gracias, Señor. Gracias por amarnos de esa manera, de esa forma. Ponemos nuestras vidas ante ti. Ponemos todas esas situaciones que estamos viviendo. Ponemos a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra mamá, a nuestra papá, nuestros papás, a toda la familia, Señor. Señor, derrama tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros y haznos fuertes en ti, porque necesitamos ser fortalecidos. Necesitamos, Señor, de ti, porque sin ti no podemos nada. Espíritu Santo, ven a nuestras vidas, ven a nuestro vivir. Ven, Espíritu Santo, llena mi mente de ti, llena mi corazón. Saca todo aquello que no está bien en nosotros y que seamos llenos de ti. Bendito sea el Señor. Todo, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vean, hoy la charlita vamos a hablar de esos compañeros, de esas personas a las que Jesús amó mucho, que fueron los 12 apóstoles. Esos compañeros de Jesús, esos apóstoles, esos que anduvieron con él, que durmieron todos juntos en el mismo lugar, que compartieron los alimentos, a los cuales Jesús enseñó y que luego fueron los que continuaron, desde luego dirigidos por el Espíritu Santo, la misión que Jesús tenía. Antes que nada vamos a recordar lo que dice Juan 6:44. Dice así: nadie puede venir a mí si no lo atrae mi Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Esto lo dice Jesús. Nadie puede venir a mí si no lo atrae mi Padre que me envió,
y yo lo resucitaré en el último día. Y es que Dios es tan lindo, vea, porque Dios escoge a las personas, a las que van a hacer grandes misiones, a los que tienen una tarea fuerte y grande, como la que tuvieron los apóstoles. Dice, la acción de Dios de atraer es selectiva y eficaz sobre aquellos a quienes Dios ha escogido para alcanzar la salvación o para cumplir alguna misión que Él tenga dispuesta. Ya qué importante que es esto. Dios a los 12 apóstoles los escogió. Él los tenía de la eternidad ya seleccionados para que fueran los que iban a ayudar a Jesús en su misión. Vamos a leer ahora, Jesús elige a los 12. En aquellos días, Jesús se fue a la lectura de Lucas 6, del 12 al 16. En aquellos días, Jesús se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Al llegar el día, llamó a sus discípulos y de ellos escogió a 12, a los que llamó apóstoles. Simón, al que le puso el nombre de Pedro, y Andrés, su hermano. Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón apodado Celote, Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a comentar un poquito esta lectura, porque tiene muchas cosas importantes. Primero que nada, Jesús pasa toda la noche en oración con Dios, antes de llamar a los apóstoles. Jesús se fue a orar y permaneció toda la noche porque el llamar a los apóstoles era muy importante. Luego, sigamos. Jesús frecuentemente ora, pero de manera especial cuando va a ocurrir un acontecimiento importante y definitivo en su ministerio, que era muy importante lo que Jesús iba a hacer. Él iba a escoger a los compañeros que iba a tener durante 3 años en una misión muy importante. Jesús no hace las cosas a la ligera, al revés de nosotros, que a veces tenemos que tomar una decisión y rápidamente sí o no, me parece o no me parece, y hay veces cometemos cada equivocación y luego vienen las consecuencias y estamos que no podemos, porque ¿por qué tomé esa decisión? ¿Por qué hice eso? Veamos el ejemplo de Jesús. Primero que nada se apartó para ir a orar por los que iban a ser sus apóstoles, porque era una misión muy, muy delicada. Jesús no quiere que su designación sea cosa de él, sino que mediante la oración tener la certeza de que también es la voluntad de Dios Padre. Qué lindo. ¿Y cómo nos enseña? Porque vuelvo a lo mismo. Ojalá nosotros aprendamos de Jesús que antes de tomar una decisión hay que pedirle luz al Espíritu Santo, que el Señor nos guíe para que no nos vaya mal. Ahora, Jesús siempre oró por ellos, por los apóstoles, inclusive antes de ir a la cruz. Los cubre con la fuerza de su oración. Esa fuerza, imagínense cómo sería la oración de Jesús, una oración que no había nada que pedir, como lo vemos en Juan 17:9. Vamos a ver lo que nos dice. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que tú me diste, ya que son tuyos.
Vea qué oración más linda. El Señor aquí específicamente estaba orando por esos muchachos que eran sus compañeros, que eran amigos, compañeros a los cuales él amaba. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. No era una oración para todos, era específicamente para los apóstoles. Jesús, aquí vamos a comentar esto un poquito. Jesús ruega por los suyos para que sean el nuevo pueblo santo, o sea, consagrados a Dios. Y esta vez, según la verdad, y pues claro, porque el Padre se los dio, Él compartió con ellos, Él también oró por ellos. Ahora veamos una cosa que yo creo que no debemos de pasar por alto. Antes de Jesús escoger a los apóstoles, a Él lo seguía un gentío. Debe haber tenido un montón de muchachos que también pudieron haber sido apóstoles, pero sin embargo nada más fueron 12. El resto probablemente siguieron con él y todo, pero eran 12, no más de 12, porque ahí había mucho más gente. Pues él va a desarrollar, a derramar sobre ellos el espíritu de la verdad, o sea, el Espíritu Santo, que había sido prometido a Israel y que deberá instruirlos interiormente. Ese espíritu que había sido prometido a Israel, Él lo va a derramar sobre los apóstoles. ¿Y para qué lo va a derramar? Para que sean fortalecidos en la fe, para que ellos sean fuertes en la misión, para que ellos no dudaran en la decisión de ser apóstoles de Jesús. El Hijo del Hombre insistió, o sea, Jesús, el Hijo del Hombre insistió en que quienes creyeran en Él le habían sido dados por el Padre. Qué lindo. Eso que para mí es algo muy, muy importante porque ir uno a hacer las cosas como Jesús, que la hizo con el apoyo del Padre, con la guía del Padre, sabiendo que esos eran los que debían de ser sus compañeros. Le dijo, tuyos son, le dice Jesús al Padre. Es una afirmación de que antes de que se convirtieran y siguieran a Jesús, ya eran pertenencia de Dios. Ellos fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo. Como dice en Efesios 1:4, que nosotros y fuimos escogidos desde antes que se hiciera el mundo, cuando sus nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero. Ya eran personas que estaban designadas para eso. Qué lindo. Y vemos a Jesús, además de que los amaba, además de que los instruía y les enseñaba, también orando por ellos antes de ir a la cruz, como esta cita que comentamos de Juan 17:9. Qué importante que si, por ejemplo, un hijo va a buscar trabajo, orar nosotros por ese hijo, por las personas que lo van a atender, pidiendo bendición para el lugar, que el Señor ponga palabras sabias en ese hijo o en ese esposo cuando va a pedir un trabajo. Es que aquí Jesús nos enseña que no actuemos como precipitadamente, sino tomándolo en cuenta Él, pidiendo su luz y su guía. Ahora, este grupo estaba formado por pescadores del lago, hombres muy experimentados en la pesca, un publicano. Es que Jesús escogió gente de todo tipo. Un publicano llamado Mateo, que se dedicaba a cobrar impuestos. También por Simón, apodado Celote. Lo llamaban así porque antes de conocer a Cristo fue miembro de un grupo guerrillero
decidido acabar con la dominación romana en Palestina. Es que Jesús no fue escogido solo personas especiales, escogió de todo, que un publicano, que uno que había sido guerrillero. También vemos aquí que, por ejemplo, tenía a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, a quienes les puso el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Santísimo Dios, ¿cómo creen ustedes? Seguro eran bravísimos, enojados, dice. Boanerges es un término arameo que hace referencia a una personalidad intensa y extrovertida de los hermanos. Los hermanos, como decimos nosotros, uy, era carga pesada, era de un carácter fuertísimo. Y Jesús los llamó para que fueran apóstoles. Ahora, dentro del grupo hay dos parejas de hermanos, Pedro y Andrés, Santiago y Juan. Vamos a ver aquí estos dos términos que son muy importantes para que entendamos mejor lo que estamos viendo hoy. Discípulo significa el que es un estudiante y que está aprendiendo, que está siendo enseñado por un maestro o por otra persona que conoce bien lo que está aprendiendo el discípulo. Ahora, apóstol se refiere a una persona que ya está lista para llevar a cabo una misión. Todos estos muchachos que Jesús escogió, desde luego que llegaron a ser apóstoles y que fue un proceso que tenían mucho que aprender. Primero fueron discípulos y luego alcanzaron la categoría o ya de apóstoles. Ahora, todos los apóstoles eran galileos, excepto Judas Iscariote. Eran personas comunes y corrientes, no tenían nada especial. ¿Por qué? Porque Jesús no, él quería que en el grupo hubieran de toda clase de personas, de todo tipo, de, ¿eh? de diferentes oficios, todo era diferente. Eran personas comunes y corrientes. En el grupo había todo tipo de caracteres y entre ellos se peleaban por ocupar el primer lugar, por ser el más importante, por destacar en el grupo. Acuérdese que ahí había guerrillero, que había uno que había sido cobrador de impuestos, que había otros que eran nada menos que los llamaban los hijos del trueno, que había otros que les costó mucho creer, como Tomás, que anduvo todos los 3 años con Jesús y creyó hasta después de que Jesús resucitó. Él dijo, yo creo hasta que vea sus llagas y meta mi dedo en ellas, en la herida del costado. Y el Señor se volvió a aparecer y le dijo, aquí están mis manos. O sea, Tomás no había creído durante los 3 años. Había gente llena de miedo, gente que le faltaba fe. En el grupo había de todo. Sin embargo, Jesús los escogió. Dice, cuando que ¿quién quería? Se preocupaban por quién iba a ocupar el primer lugar, por ser el más importante. Como vamos a leer como ejemplo a Lucas 9:40, del 46 al 50, que dice así. Un día comenzaron a discutir sobre cuál de ellos era el más importante. Pero Jesús se dio cuenta de lo que les preocupaba y tomando a un niño lo puso a su lado y les dijo, el que recibe a este niño a causa de mi nombre, me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Claro, Jesús él se daba cuenta de lo que había pasado y entonces les puso el ejemplo más especial y más significativo, un niño. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Jesús
a los niños eran como insignificantes, no tenían el valor que nosotros les damos. Los niños ya empezaban a ser personas, ya a, a permanecer en los grupos de la iglesia y todo cuando cumplían 12 años. A partir de los 12 años, antes no, era poco que nada, poco menos que nada. Por eso él tomó un niño y les dijo, el que recibe a este niño a causa de mi nombre, me recibe a mí. Un niño no quiere destacar, no está preocupado por ocupar el primer lugar, por ser el más importante. No, me recibe a mí y recibe al que me envió. O sea, recibe también al Padre, porque el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Es lo que les estaba, el ejemplo que les estaba poniendo, porque ellos querían ser el más grande, el más importante. Hasta que el Señor, o sea, esas discusiones probablemente se acabaron hasta que el Señor eligió a Pedro como cabeza del grupo, porque se dieron cuenta que el Señor mismo había escogido a Pedro. Entonces ya ahí se acabaron las discusiones. También a veces les faltaba la fe, como cuando Pedro, cuando recordemos aquel pasaje en que iban pasando el mar de Galilea en la noche, que había una tormenta, en eso las olas embravecidas y ellos en la barquita, y Jesús se fue caminando hacia ellos. Claro, cuando ellos lo vieron, sintieron miedo y dijeron un fantasma. Él les dijo, no, no teman, soy yo. Entonces Pedro le dijo, si eres tú, haz que yo camine sobre el agua. Jesús le dijo, ven. Mientras Pedro tuvo la mirada, empezó a caminar sobre el agua. Mientras tuvo la mirada puesta en Jesús, caminó perfectamente sobre el agua. Pero cuando Pedro empezó a ver las olas, cómo se levantaban, cómo se movían las aguas, empezó a hundirse. El Señor le dijo, Señor, que me ahogo, me hundo. Y él tendió la mano y llevó a Pedro a la barca. Esto también nos habla mucho porque cuando nosotros tenemos problemas, estamos en tribulaciones o en situaciones difíciles, nosotros pensamos nuestra cabecita hasta que duele pensar y oramos. Y después de la oración estamos bien, sí, el Señor está conmigo, el Señor me va a ayudar. Conforme pasa el tiempo, nos olvidamos como de la oración y empezamos a ver, es que está mal, en caso de un enfermo, está mal, ay no, seguro se va a morir, se va a poner peor. O sea, empezamos a ver las olas, lo que pasa, y apartamos la mirada de Jesús. Y vean lo que Jesús le dijo a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué vacilaste? ¿Cuántas veces nos habrá dicho eso a nosotros? Mujer de poca fe, ¿por qué vacilaste? ¿Por qué? Porque se lo comen el miedo, se lo come el susto, las angustias. Nos falta fe. Y es que en ese grupo también había gente que le faltaba fe. También en Mateo 17, hay otro ejemplo ahí que dice así, Mateo 17, del 17 al 18. Resulta que un papá le llevó a los apóstoles a un hijo que era epiléptico, muchachito joven, que cuidados estaba más niño que muchacho. Lo llevó para que le sacaran, lo curaran de esa enfermedad, la epilepsia. Y los apóstoles hicieron de todo y nada. Llegó Jesús y entonces el papá corrió a darle las quejas y le dijo, he traído a mi hijo y estos discípulos tuyos, estos apóstoles, no lo han podido sanar. Y entonces Jesús, ¿qué dijo? Tráigame aquí el niño. Entonces Jesús ordenó al demonio
que saliera del niño y éste quedó sano de inmediato. Luego los apóstoles, aparte, le dijeron al Señor, ¿por qué no pudimos o por qué no se pudo sanar el niño? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Porque su fe era muy poca, porque tenían poca fe. Esto lo repaso y lo explico para que vean que no era gente que de un momento a otro estaba lista. Fue un proceso, fueron 3 años y hasta después de que el Señor fue resucitado, fue que ya ellos verdaderamente estuvieron listos después de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, otra vez que salieron en carrera, fue cuando tomaron a Jesús preso en el huerto Getsemaní, que eso está en Marcos 14:50. Era gente, si estuviéramos nosotros en el lugar de los apóstoles, quién sabe cuántas de esas cosas no se habrían sucedido. Porque ahora que uno sabe que Jesús está, que si usted le pide con fe que lo escucha, que lo atiende, que lo ama, que lo cuida, aún así hay momentos en que a uno le cuesta. Porque yo creo que a todos hay momentos difíciles en los que uno tiene que agarrarse fuerte y decirle a la enfermedad, al momento difícil, no, mi Jesús es más grande que esto y Jesús está conmigo, pero es todo un proceso. Ahora, después de la muerte de Jesús, de haber resucitado Él, ya después de la resurrección, vamos a ver esta cita que está en Hechos 1, del 4 al 8. Y es que Jesús se les apareció varias veces después de que resucitó. Vamos a leer esta que dice, Hechos 1, del 4 al 8. Dice así. Mientras comía, de luego Jesús, mientras Jesús comía con ellos, les mandó, no se ausenten de Jerusalén, sino esperen lo que ha prometido el Padre, de lo que yo les he hablado, que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el soplo del Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Él les contestó, a ustedes no les corresponde saber el tiempo y el momento que el Padre ha elegido y decidido, sino que recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los límites de la tierra. Vean qué lectura más linda. Jesús comiendo con ellos y también indicándoles que no debían de irse de Jerusalén. ¿Por qué? Porque iba a venir el Espíritu Santo sobre ellos. Ahora, dice que Juan bautizó con agua, pero que el bautismo de Jesús es en fuego. Ahora, Jesús les comentó esto, pero ellos le preguntaron, ¿vas a restablecer el reino de Israel? Estaban tan equivocados porque ellos pensaban que Jesús era, como decir, un político y que iba a mandar grandes tropas y cosas para destruir a los romanos y a los que lo estaban oprimiendo. Ellos no entendían que el reino que Jesús inauguró al resucitar no será un reino material en la tierra de Israel, como lo esperaban los judíos y también los apóstoles hasta ese momento. Ellos no entendían nada del reino de Dios. Ellos no entendían todavía de la vida eterna, de la salvación. Ellos no entendían eso. Jesús les dice, recibirán la fuerza del Espíritu Santo. De Jesús resucitado, el Espíritu Santo pasará a ellos. Tampoco entendían mucho lo que era el Espíritu Santo.
y serán bautizados, o sea, sumergidos en el Espíritu Santo, que es quien continuará la misión de Jesús. Él dirigirá la iglesia y Él está con nosotros. Ellos de Espíritu Santo, de salvación, del reino de los cielos, eso les costaba comprender. Sus mentes no estaban como abiertas para eso. Vamos a ver ahora aquí, a hablar un poquito de Pentecostés, de ese día sin igual, donde fue derramado el Espíritu de Dios, donde ellos fueron bautizados en el fuego del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los apóstoles habían estado con Jesús, pero resulta que permanecían escondidos porque les daba miedo que vinieran los soldados y que a ellos también los crucificaran. Entonces tenían miedo, estaban a puerta cerrada. Ellos necesitaban esa fuerza del Espíritu Santo para ser valientes y el único que lo podía dar era el Espíritu de Dios cuando descendió en Pentecostés. Y vamos a recordar aquí una cita, primero que nada, que está en Lucas 3:16, que dice así: por lo que Juan hizo a todos esta declaración, San Juan Bautista: yo bautizo con agua, pero pronto va a venir el que es más poderoso que yo, al que no soy digno de soltarle los cordones de un zapato, el que los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Esta cita está en Lucas 3:16 y eso fue lo que pasó. Dice aquí, porque hasta ese entonces lo único que ellos conocían era el bautismo de Juan Bautista, cuando iban al río Jordán y él los bautizaba. Juan bautizaba con agua, llamando al arrepentimiento y a la conversión para el perdón de los pecados. Eso era lo que hacía Juan. A él venían personas de todos los ambientes: judíos, prostitutas, cobradores de impuestos, soldados romanos, inquietos, todos por conseguir el perdón de Dios. Y Juan no rechazaba a nadie, sino que exigía de cada uno un compromiso, o sea, un cambio personal en sus vidas. Al que mentía, le mandaba que dijera la verdad y que dejara de mentir. Al que robaba, le mandaba que no lo hiciera más y que se pusiera a trabajar. Juan trataba de corregir para el perdón de los pecados y también para que se arrepintieran. También se integraban personas que se habían liberado de la manera irresponsable de vivir, que habían roto con sus vicios y malas costumbres. Ellos estaban buscando a Dios y en ese tiempo, antes del bautismo del Espíritu Santo, ya era lo que ellos tuvieron. Y es más, de ese grupo de gente que iba al río Jordán a que Juan los bautizara, de ahí salieron grandes apóstoles, como fueron Pedro, Andrés, Felipe y otros más. Vean qué interesante. Ellos fueron donde Juan a que los bautizara con el agua. Juan los llamó al arrepentimiento. Luego ellos encontraron a Jesús. Pero qué bonito que ese bautismo que hacía Juan, San Juan Bautista, también salieran grandes apóstoles. Fue el inicio, como quien dice. Bien se dice que Juan es el precursor de Jesús, el que preparó el camino para que él viniera. Y Juan les decía: pronto va a venir el que es más poderoso que yo. O sea, se estaba refiriendo a Jesús de Nazaret. Juan estaba preparando el camino. ¿Por qué? Porque Jesús bautiza en el fuego que destruye lo malo y purifica lo impuro.
Ahora, también Juan les decía, yo no soy digno de soltarle los cordones de un zapato. Juan sabía muy bien el lugar de él y también conocía muy bien la posición de Jesús. A Juan nadie, él no estaba, nunca hizo la misión de él por sobresalir o por decir yo soy el más importante. No, él le abrió el camino a Jesús. Les decía arrepiéntanse, cambien. Pero él también les decía que detrás de él venía uno que era más grande que él y que se iba a perdonar los pecados. Qué lindo que esto, porque dice, Jesús en cambio bautiza en el fuego que destruye lo malo y purifica lo impuro. Sus palabras, los evangelios y todo lo que hoy en día nosotros disfrutamos, las verdades, son verdades que inquietan y renuevan a la humanidad. Y porque uno va a una prédica y oye hablar de Jesús y si ahí le dicen a uno, deja la mala vida, deja de mentir, deja de hacer el mal, deja de desear el mal, todo eso, a uno eso le inquieta, se va a la casa y dice, no es que no tengo gusto, y ya empieza uno y ya la persona oye, escucha, atiende ese llamado, termina confesándose, se arrepiente. Pues son palabras que inquietan y que encierran las verdades que vienen a renovar la humanidad. Ahora, Jesús nos comunica el Espíritu Santo y nos sumerge, o sea, nos bautiza en él, como lo hizo con los apóstoles en el día de Pentecostés. Y es que vamos ahora a leer el viene el Espíritu Santo, Pentecostés. Vamos a leerlo. Esto está en Hechos 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, las que separándose se fueron posando sobre cada uno de ellos y quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en idiomas distintos, de los cuales el Espíritu les concedía expresarse. Dicen que aquello fue algo único, que no tiene igual. Y es que Pentecostés significa 50 días después de la Pascua. También se llama fiesta de la semana de las cosechas o de las primicias, una celebración por los primeros frutos de la cosecha y que se celebraba 50 días después de la Pascua. Por eso dice Pentecostés, porque penta viene de 5. Era una de las principales fiestas judías. Por eso muchos judíos que vivían en países extranjeros habían venido en peregrinación a su país, o sea, a Israel, y se encontraban en Jerusalén. Y ese día ocurre el bautismo de fuego, anunciado por Lucas 3:16, anunciado por Jesús. Dice, Dios mismo constituye su iglesia ese día al darle el espíritu de su Hijo. Ese día nació la iglesia de Jesucristo, o sea, la iglesia universal. La iglesia no es obra de un grupo de creyentes o personas, sino que viene de una iniciativa de Dios mismo. Vean qué importante, Dios mismo fue el que la constituyó. La iglesia nace en la fiesta Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo y los apóstoles fueron bautizados en el fuego del Santo Espíritu. Qué importante esto, porque tal vez mucha gente se pregunta, o uno mismo, ¿cuándo nació la iglesia? La iglesia nació en la fiesta Pentecostés, cuando fue derramado
el Espíritu Santo. Y los apóstoles fueron bautizados. Bautizados quiere decir sumergidos en el Espíritu Santo, pero llenos a una plenitud que totalmente cambió sus mentes, cambió sus corazones, fueron hombres nuevos. Y Dios quiso que los hombres de todas las naciones presenciaran la venida del Espíritu Santo. El viento huracanado, ese viento recio, fuerte, indica la venida del Espíritu Santo. En hebreo, espíritu se dice con la misma palabra que soplo. Vean qué interesante. Los discípulos no podían comprender el significado de la venida del Espíritu Santo sin que Dios lo acompañara de una demostración visible, y por eso las lenguas de fuego. Unas lenguas como de fuego repartidas que ardían pero que no se consumían, a semejanza de la zarza que ardía pero no se comunicaba. En Éxodo 3:2, ¿recuerdan aquel pasaje cuando Moisés llegó y subió y vio una zarza arder y que no se consumía? Y entonces él trató de avanzar y oyó una voz que le dijo: quítate las sandalias, porque el lugar que pisa santo es. Y ahí fue donde Moisés tuvo conversación con Yahvé los ejércitos, con Dios Padre, y recibió también la notificación del que él tenía que librar al pueblo de Israel. Entonces Jesús le dijo: ¿y en nombre de quién? Ahí fue cuando Dios le reveló el nombre: yo soy el que soy. Y ese mismo fuego que hacía arder esa zarza y no se consumía y no se quemaba, así fueron las lenguas de fuego que se repartieron sobre cada apóstol y quisieran que quedaran llenos del fuego del Espíritu Santo. Llenura del Espíritu Santo, sí, la llenura del Espíritu Santo. Imagínense en qué belleza, porque al ser llenos del Espíritu Santo, de ellos se quitó el miedo, de ellos se quitaron los sustos, fueron llenos de una fe total y absoluta, de hombres que con trabajos hablaban, que no entendían muy bien las escrituras, pasaron a grandes entendidos de la palabra. Ya no les importaba. Después de Pentecostés ya no les importaba predicar, que los apresaban, que los daban azotes, no les importaba, porque estaban ardiendo en ese fuego santo, ese fuego que quema lo malo y purifica lo impuro, ese fuego que hay que pedirle al Señor y decirle: derrama tu santo fuego en mí para que yo arda de amor por ti. Ese fuego que llenó a los apóstoles, ese fuego que nos quita el miedo, que vamos hacia Dios nada más cumpliendo con lo que Él dice. Ese es el fuego santo. Qué importante que es ese fuego que arranca de la mano de Dios milagros, ese fuego que le hace que el que no cree, crea, ese fuego que lleva palabras sabias para hablar del Señor, que viene a quebrantar toda dureza y a llenarnos de Él. Ese fuego lo derramó sobre los apóstoles. Ya ellos ahí ya no eran discípulos, eran apóstoles, porque habían sido entrenados por Jesús, porque fueron llenos del Espíritu Santo, porque ya no había miedo ni temor. Vean qué cosa más linda. Y les digo una cosa, que ese fuego, nosotros podemos clamar por ese fuego para que el Señor nos llene y ardamos de amor por Dios. Eso es necesario hoy en día en la iglesia. Idiomas distintos, porque ellos hablaban idiomas que ni conocían, de sus bocas salían idiomas desconocidos, idiomas o lenguas humanas no conocidas por quienes las hablaban, pero sí por las personas que estaban ahí presentes. Imagínense ellos hablando montones de idiomas y dialectos y cosas
que ellos no entendían lo que decían, pero como ahí había gente de toda parte y de todo lugar, los de esos lugares sí las entendían. Algo maravilloso. Dice, la fuerza del Espíritu Santo es lo que les dio el bautismo de fuego, que se renueva constantemente en la iglesia, constantemente en la vida de la iglesia, es la fuerza del Espíritu Santo. Y de esa fuerza y de ese fuego santo que nace, surgen movimientos apostólicos, misioneros, predicadores, de esos grupos que visitan a los enfermos, que van a las cárceles, que evangelizan a ese mismo fuego que también consume a los jóvenes y que toman la decisión de ser sacerdotes. Ese fuego lo necesitamos en nuestra vida. Pidámoslo al Señor, que ardamos en el fuego santo, porque si vamos a arder en el fuego del Espíritu Santo, vamos a ser transformados. Ya en nosotros se acabó el miedo, se acaba el miedo a que nos critiquen, el miedo a que se burlen, porque todo eso lo vivieron los apóstoles. Ahora, con la fuerza del Espíritu Santo, es que los creyentes podemos avanzar en los caminos de Dios en medio de un mundo convulsionado y negativo como es el día de hoy. No sé si ustedes lo han probado, pero hay gente a la que uno le ha tratado de hablar de Dios y que le dicen a uno, déjeme en paz, porque yo todavía tengo que disfrutar. Cuando esté ya vieja o esté viejo, entonces me voy a acercar al Señor, pero mientras tanto tengo que disfrutar. Las cosas no son así, porque uno no sabe en qué momento lo llama el Señor y lejos de Él, eso es lo más triste. Tratemos de acercarnos, pidámosle ese fuego santo al Santo Espíritu de Dios para ser valientes y no miedosos, para hacer todas las cosas como a Él le gusta, no a nuestra manera, para que nos dé esa fuerza para ser obedientes a su palabra, porque cómo nos cuesta. Ah, no, ¿qué dice la gente? No me gusta, no me parece. Ah, no, ¿y yo por qué? Que lo haga otro. Es como una rebeldía que a veces nos acompaña y eso que no nos ayuda nada con las cosas de Dios. El acontecimiento de Pentecostés fue algo muy grande, algo muy único, lo mismo que la resurrección de Cristo Jesús. Sin embargo, Pentecostés quedó como modelo para otras intervenciones del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, no nos olvidemos nunca que somos templo de Él, que Él vive en nosotros, que Él está en nosotros, que Él está con nosotros. Ojalá esto nunca se nos olvide, porque yo creo que si nosotros somos conscientes de que el Espíritu Santo, que es Dios mismo, vive en nosotros, yo creo que cuidaríamos más nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos. Porque nosotros somos muy voluntariosos. Hablamos a como nos venga en gana. Comentamos cosas que no deberíamos de comentar. Hacemos lo que queremos, porque el cuento es que es mi vida y que yo hago lo que quiero. Si nos acordáramos siempre que el Santo Espíritu de Dios está con nosotros, ¿qué va? Seríamos otras personas. Porque el alma que conoce a Dios, que lo ama, que lo vive buscando siempre, deja de actuar a como lo hacía antes. Es nueva criatura. Pidamos al Santo Espíritu de Dios de que nos haga conscientes de que Él vive en nosotros, que Él está con nosotros, que es una ayuda las 24/7, porque en el momento que uno lo llama, Él ahí está.
Es tan lindo, tan bello, tan precioso, que nos estamos perdiendo un regalo grandísimo. Olvidarnos del Espíritu Santo, olvidarnos de orarle, olvidarnos de que Él está ahí dispuesto a ayudarnos, a perdonarnos, a amarnos. Ay, nos estamos perdiendo un tesoro valiosísimo. Pidámosle esa gracia de que no se nos olvide que Él está con nosotros. Y también no se nos olvide que nosotros lo necesitamos. Ahora, el Espíritu Santo cambió el corazón y la mente de los apóstoles, los preparó y derramó la gracia necesaria para que todos cumplieran el ministerio que Cristo Jesús les había encomendado. Porque pasaron de miedosos a valientes, de torpes para hablar y entender, a ser grandes predicadores y entendidos en la palabra de Dios. Esta es la charlita que traía preparada para hoy. Esto es lo que el Señor me inspiró que trajera para esta tarde. Yo siento que fue una gran enseñanza porque Jesús nos muestra que Él no escogió gente especial. Quizás dentro de los apóstoles hubo alguno que es parecido a nosotros, porque no en la manera de vivir, de comportarnos. Y fuera cual fuera la conducta de ellos, el Señor a todos los acogió con amor, a todos los formó. Y es que hoy en día también quiere formarnos a nosotros. Para eso tenemos la palabra de Dios, tenemos los evangelios, tenemos mucha gente que es de Dios y que da charlas bonitas. Tenemos también la oración que nos acerca a Él, el juntarnos con gente de Dios, gente que está en los caminos de Dios, y todo al final de los tiempos, con la gracia y la ayuda de Él, nos va a llevar a que el día en que nos toque irnos, también nos vayamos felices de ir a reunirnos con Él. El Santo Espíritu de Dios les hable a ustedes en sus corazones y en sus mentes, y que sean convencidos de que con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo no hay nada imposible, que Dios los ama y que los quiere por siempre, con Él y en sus santos caminos. Amén. Todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.